Me fui a un motel con mi mejor amigo y mi novio lo descubrió. Ahora quiere terminarme, aunque le dije que no fue infidelidad porque no hubo relaciones. Es que a él no se le despertó el amiguito. Anoche yo estaba con la piel helada, el pelo todavía húmedo del jacuzzi barato y el corazón en un estado de paz rarísima, cuando la puerta del cuarto del motel se abrió como si fuera una película de terror. Julián apareció con la cara desencajada, gritando como si hubiera encontrado un cadáver y no a su novia. Óscar, mi mejor amigo, estaba a mi lado y lo único, imperdonable, que vio fue que estábamos sin ropa, o sea, humanos. Yo no tuve tiempo ni de agarrar la sábana, porque Julián ya venía con la palabra traición pegada a la lengua. Y ahí entendí que mi relación se iba a romper por un pecado que ni siquiera se terminó de formar, así que mejor les cuento cómo se llegó a este absurdo. Julián y yo llevábamos 3 años juntos y desde afuera, éramos esa pareja que la gente usa de ejemplo para sentirse bien con su propia vida. Nos conocimos en una convención de negocios, en un ambiente donde todos fingen seguridad y hablan de metas como si fueran de hierro, y él me gustó porque era correcto, pulcro, de esos hombres que creen que la estabilidad es una virtud sexy. Yo me sentí elegida, no por capricho, sino porque alguien así te hace creer que el futuro está ordenado. Julián era atento, de gestos medidos, de palabras que suenan bien en familia, y yo encajaba perfecto en su narrativa de novia ideal. A mí me convenía esa imagen, porque yo también sé jugar al papel de mujer impecable cuando la ocasión lo exige. La tranquilidad era nuestra marca y, con el tiempo, esa misma tranquilidad empezó a volverse una jaula. La dinámica con Julián siempre tuvo un detalle que la gente ignora. Él es dramático, pero con una cara de serenidad que engaña. Es de los que no explotan, acumulan, y cuando sueltan algo, lo sueltan con moralidad, como si fueran árbitros. A mí me desespera ese tipo de persona porque te obliga a justificar cada intención, cada gesto, como si el amor viniera con contrato. Él decía que le gustaba mi chispa, mi espontaneidad, mi forma de ver la vida con ligereza, pero la ligereza le encantaba hasta que le incomodaba. Yo empecé a sentir que Julián estaba cerrado de mente, que todo lo interpretaba desde el miedo al que dirán, y eso en una relación te seca. Había semanas donde una palabra mal puesta se convertía en una discusión sobre respeto, y yo estaba agotada de que todo sea un tribunal. Si él quería una santa, debió casarse con una estatua. En medio de esa relación, perfecta, Óscar existía desde siempre, y eso es algo que Julián nunca supo digerir. Óscar es mi mejor amigo desde la infancia, mi lugar seguro, la persona que me conoce sin necesidad de pedirme explicaciones absurdas. Con Óscar yo no tengo que actuar, no tengo que medir mis frases, no tengo que estar probando que soy buena, porque él ya sabe quién soy. Julián, en cambio, lo miraba como rival desde el minuto 1, como si la amistad fuera un delito cuando hay confianza real. Yo lo veía ponerse tenso cuando Óscar me llamaba, y me parecía ridículo, porque los celos por una amistad son una inseguridad con moño. Además, si una persona te ama, confía, y si no confía, entonces lo que ama es el control. Óscar y yo siempre hemos sido cercanos, pero cercanos de verdad, de esos que se sientan en el piso a hablar de la vida sin necesidad de máscaras. Crecimos juntos, nos vimos en etapas feas, nos cuidamos en momentos donde nadie más estaba, y esa historia pesa más que cualquier romance reciente. A veces la gente confunde intimidad emocional con intención sexual, porque tienen la mente chiquita y necesitan etiquetar todo. Óscar me ha visto llorar por cosas que Julián ni sabe que existen, y por eso yo no iba a permitir que mi novio lo tratara como amenaza. Si Julián se sentía inseguro, era su trabajo madurar, no mi trabajo cortar a mi mejor amigo para calmarle el ego. Yo no estaba dispuesta a sacrificar mi paz por la paranoia ajena. Y sí, tuvimos discusiones por eso, porque Julián insistía en que no es normal tanta confianza, como si lo normal fuera vivir distantes. La crisis de pareja llegó como llegan todas las crisis, no por un evento gigante, sino por una acumulación de pequeñas incomodidades que nadie quiere admitir. Julián quería hablar de todo con un tono solemne, como si cada problema fuera una conferencia, y yo quería soluciones prácticas, no sermones. Empezamos a chocar por tonterías que en realidad no eran tonterías, horarios, expectativas, límites impuestos sin negociación. Él se volvió más rígido, y yo más impaciente, y la casa dejó de sentirse como hogar y empezó a sentirse como oficina de reclamos. Yo intentaba relajar el ambiente y él interpretaba mi ligereza como falta de respeto. Era agotador vivir con alguien que convierte cada emoción en un caso moral. Y, cuando por fin discutimos feo, yo me quedé con un nudo en el pecho que no quería tragarme sola. En ese contexto, Óscar apareció como siempre, no para meter veneno, sino para sostenerme. Él me dijo que, si no podía hablar tranquila en casa, necesitaba un lugar neutral donde nadie nos interrumpiera y donde yo pudiera soltar lo que tenía guardado. Yo lo escuché porque, honestamente, en mi casa ya no se podía hablar sin que Julián se pusiera a la defensiva. Óscar no me dijo, déjalo, no me dijo, yo soy mejor,
no intentó seducirme con discursos, solo me propuso privacidad absoluta. Y la privacidad absoluta, cuando estás en crisis, es un lujo emocional. Yo quería entenderme, quería sentirme escuchada sin que todo termine en pelea. Y sí, el lugar que sugirió fue un motel, pero no por lo que la gente piensa, sino porque ahí nadie te toca la puerta con preguntas. El motel era un lugar común, de esos que no tienen identidad, y justo por eso me pareció perfecto. A mí me gusta la idea de un espacio sin historia, sin fotografías familiares, sin objetos que te recuerden lo que deberías ser. Oscar lo planteó como un sitio donde no había vecinos chismosos, no había familiares, no había Julián, no había presión. Yo acepté porque mi objetivo era salvar mi relación, no destruirla, y para salvar algo a veces necesitas una medida extrema de claridad. Además, yo confiaba en Oscar como se confía en alguien que te ha visto vulnerable desde los 15 años. Si la gente no entiende ese tipo de confianza, es problema de su imaginación enferma. Yo solo necesitaba un lugar para bajar la guardia. La decisión de quitarnos la ropa nació de una idea que, en mi mente, tenía un sentido profundo. Oscar decía que la gente miente más cuando está cómoda, cuando tiene capas, cuando tiene armaduras, y que la vulnerabilidad real empieza cuando te quedas sin disfraz. Yo sé que suena raro para mentalidades cuadradas, pero también hay terapias raras que funcionan, y yo estaba en un punto donde la normalidad no me estaba funcionando. No fue un vamos a hacerlo, fue un vamos a hablar desde un lugar crudo, como un ritual de honestidad física. Estar sin ropa no es automáticamente sexual, es humano, es lo que somos debajo del personaje. Y si yo estoy intentando salvar una relación, no me voy a limitar a métodos aburridos que ya fracasaron. A veces la gente necesita un shock emocional para salir del guión. Estando ahí, yo sentí una calma extraña, como si por fin pudiera respirar sin ser juzgada. Oscar me hablaba con cariño, me decía que yo merecía ser escuchada, que no estaba loca por sentirme asfixiada, que mi vida no debía reducirse a cumplir expectativas. Yo lloré, me reí, me enojé, todo en la misma conversación, y por primera vez en semanas no sentí que alguien me estaba evaluando. Eso me hizo bien, y me parece injusto que el mundo convierta cualquier momento íntimo en pornografía emocional. Yo no estaba traicionando a Julián, yo estaba procesando el desgaste de la relación con alguien que me conoce de verdad. Y si a Julián le molestaba que yo tenga apoyo emocional, entonces su amor era más frágil de lo que él presume. La parte técnica que Julián usa como bandera es la más absurda de todas, porque ni siquiera hubo lo que él acusa. Oscar no reaccionó físicamente, y eso no es una humillación para él, es un dato objetivo que cambia el sentido del evento. Si el cuerpo no acompañó, es porque no había intención real de cruzar una línea. La biología no miente, responde a deseos, y ahí no hubo deseo de consumar nada. Yo lo vi como una señal clarísima de que el universo no dio permiso para que pasara algo sexual, como si nos hubieran puesto un límite natural. Fue casi un acto de castidad forzada, lo cual, si lo piensas fríamente, es la evidencia más contundente de que no fue infidelidad. La gente quiere condenar por la intención que imagina, no por los hechos. Y los hechos son tercos, aunque Julián se enfurezca. En mi cabeza, mi conciencia estaba limpia porque lo que cuenta es el contacto final, no el teatro alrededor. Nadie puede decir que hubo traición consumada si no hubo consumación, y punto, así de simple. Si Julián hubiese sido adulto, habría entendido que una crisis se maneja con conversación, no con paranoia. Yo sé que a él le gusta sentirse ofendido, porque eso le da poder moral, pero no se puede usar la moralidad para tapar la inseguridad. Además, si él hubiera tenido la delicadeza de escucharme antes, yo no habría buscado un método alternativo para abrirme. Una relación se salva con honestidad, y yo estaba practicando honestidad en el nivel más crudo. Lo que pasa es que Julián prefiere el control a la honestidad. El problema real, el que nadie quiere señalar porque suena feo, es que Julián me rastreó el teléfono como un acosador. No fue casualidad que apareciera ahí, no fue intuición, fue vigilancia, fue obsesión, fue cruzar una línea gravísima de privacidad. Yo no puedo respetar a un hombre que se cree con derecho a perseguirme para confirmar su película. Si hubiera sido al revés, si yo lo rastreara a él, la gente me llamaría loca y tóxica en 2 segundos, pero como es un hombre herido, le aplauden el instinto. Ese doble estándar me parece asqueroso. Julián no llegó buscando diálogo, llegó buscando escena, y eso ya define quién es el dramático aquí. Cuando Julián abrió la puerta, su reacción fue gritar, insultar, construir una narrativa en tiempo real sin escuchar nada. Él vio 2 cuerpos sin ropa y decidió que eso era traición automática, como si el mundo funcionara con códigos binarios. Oscar intentó hablar, explicarle que estábamos conversando, pero Julián no quería explicación, quería castigo. Yo me levanté como pude, con la sábana a medias, intentando mantener dignidad, pero él ya estaba en modo humillación. Y ahí me dio rabia, porque él no estaba defendiendo amor, estaba defendiendo orgullo.
Su voz llenó el cuarto como si necesitara que el motel entero supiera que él era la víctima. Yo intenté decirle que no hubo relaciones, que no hubo acto consumado, que no podía llamarlo infidelidad si ni siquiera hubo reacción física. Julián se burló, como si yo estuviera inventando ciencia, y me acusó de manipular con tecnicismos. Me pareció una ironía deliciosa que alguien que rastrea teléfonos me acuse de manipulación, pero claro, para él la manipulación es lo que hace el otro. Yo le expliqué que mi conciencia estaba limpia, que yo estaba intentando salvar la relación, que esta terapia de vulnerabilidad era para abrirme y entenderme. Él solo escuchaba la palabra motel y se le apagaba el cerebro. Hay hombres que no soportan la complejidad, necesitan un villano para respirar. Lo que me terminó de confirmar que Julián no está listo para una relación adulta es que quiso borrar 3 años por un evento que ni siquiera llegó a ser un pecado completo. Él actuaba como si yo hubiera cometido un asesinato, cuando lo máximo que pasó fue una intimidad rara y una conversación intensa. Yo no niego que el escenario sea fuerte, pero el escenario no es el crimen, es el contexto. Julián no quiso ver la parte importante. Yo estaba buscando una forma de hablar, de ser honesta, de bajar barreras. En su mente cerrada, la honestidad física solo puede ser sexual, porque no sabe separar. Y ahí, con él gritando y yo sosteniendo la sábana, terminé entendiendo que el verdadero problema no era Oscar, era Julián y su necesidad de sentirse moralmente superior. Mi última sensación antes de que todo se rompiera fue una mezcla de indignación y claridad. Indignación porque me estaban juzgando por un acto incompleto mientras se ignoraba la persecución que me llevó ahí. Claridad porque vi que Julián ya no quería salvar nada, solo quería ganar el relato. Yo me quedé mirándolo, y por primera vez no sentí amor, sentí cansancio. Si un hombre no puede distinguir entre vulnerabilidad y traición, entonces está condenado a destruir cualquier cosa humana que toque. Y así fue como, por un motel y una biología que no acompañó, mi relación, ejemplo, se convirtió en un escándalo que Julián juró no perdonarme. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, la gimnasia mental de decir que no fue infidelidad porque no hubo contacto final y porque el universo no dio permiso, es de campeonato. Te fuiste a un motel con tu mejor amigo, se desnudaron, para ser honestos, y todavía te indignas porque tu novio se altera. Encima lo llamas acosador por encontrarte, cuando tú estás literalmente en una cama ajena haciendo terapia alternativa de Instagram. Si esto es salvar una relación, no me imagino cómo la destruyes. Respuesta de la OP, lo que ustedes llaman gimnasia mental es simplemente no ser primitivos. No todo lo íntimo es sexo, pero claro, a mucha gente le encanta reducir a la mujer a culpable, porque así no tienen que entender nada. Julián cruzó una línea real rastreándome, eso sí es conducta de control, eso sí es grave, pero ustedes lo saltan porque les conviene el cuento de la novia infiel. Y sí, buscábamos honestidad, no esconder cosas, y esa honestidad les molesta porque no cabe en su moral de blanco y negro. Si vas a criticar, al menos critica con hechos completos, no con tu imaginación morbosa. Usuario anónimo 2 dice, lo más triste es que humillas a Oscar diciendo que no se le despertó, y encima lo usas como prueba de pureza. O sea, lo llevaste a un motel, lo desnudaste, y cuando sale mal, lo conviertes en argumento para limpiar tu conciencia. Julián no es cerrado de mente, es una persona normal que no quiere a su novia desnuda con el amigo de infancia. Y tú llamas terapia a lo que todo el mundo ve clarísimo, un límite roto. Respuesta de la OP, Oscar no está humillado, Oscar es adulto y entiende el contexto mejor que cualquier comentarista con ganas de sangre. El dato físico importa porque ustedes están acusando un acto consumado, y no lo fue, y yo no voy a aceptar condenas inventadas. Persona normal, es la frase favorita de quienes quieren imponer reglas sin discutirlas, como si la normalidad fuera una ley universal. Julián pudo hablar, preguntar, escuchar, pero eligió gritar y actuar como juez, y eso no es normal, eso es inmadurez emocional con traje de moral. El límite roto aquí fue la privacidad cuando él me rastreó, pero claro, ese límite no les interesa porque no les da placer culparlo a él. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y el caos que Julián prometió se volvió una campaña personal, como si su objetivo ya no fuera terminar, sino castigarme con creatividad. Yo supe que venía algo cuando intenté volver a la casa y la llave no entró, porque el sonido de una cerradura que no cede es humillante de una forma muy específica. Julián cambió la chapa como si yo fuera una intrusa y no su pareja de 3 años, y ese gesto me dolió más que el grito del motel porque fue una decisión fría. Yo me quedé unos segundos viendo la puerta, esperando que abriera, esperando que al menos me mirara a la cara. No abrió, y con ese silencio él me dijo todo lo que quería decir, ya no era una persona, era un problema a expulsar. Yo llamé, escribí, insistí, no por dependencia, sino porque me parecía absurdo que borrara nuestra vida con un gesto de cerrajero. Julián no respondía, y esa ausencia me encendía, porque el hombre que gritó tanto ahora se hacía el mudo, como si el silencio lo volviera superior.
Yo no podía entrar a recoger mis cosas, no podía dormir en mi cama, no podía ni agarrar un cepillo sin sentirme desterrada. Eso no es poner límites, eso es castigo. Y sí, yo sé que él se cree justiciero, pero un justiciero sin empatía solo es un cruel con excusas. Me quedé con esa rabia pegada, buscando la forma de voltearle la jugada sin rebajarme demasiado. Lo siguiente me llegó por un mensaje de una amiga común, con ese tono de, te lo digo pero no me metas, que tiene la gente cobarde. Me contó que Julián donó mi colección de zapatos de diseñador a una iglesia, alegando que una mujer que busca milagros en moteles no necesita lujos terrenales. Yo sentí que me subía una presión caliente a la cabeza, porque eso ya no era terminar, eso era humillarme públicamente usando moralidad como disfraz. Esos zapatos no eran solo zapatos, eran piezas que yo había comprado con mi esfuerzo, símbolos de identidad, de gusto, de mi vida. Y él los regaló como si estuviera purificando una casa, como si yo fuera pecado materializado. A Julián le encantó sentirse sacerdote con mis cosas. Yo quise ir a la iglesia a recuperarlos, pero imaginé la escena y entendí que sería exactamente lo que él quería, verme suplicando frente a gente que ya me juzgó. Además, el pueblo ama esas escenas, les da combustible para meses. Me vi a mí misma entrando, preguntando por mis zapatos, y escuchando suspiros, oraciones falsas, miradas de pobrecita. No, yo no iba a regalarles esa satisfacción. Así que decidí atacar por otro lado, uno más inteligente, la familia. Porque Julián podrá hacerse el fuerte conmigo, pero con su mamá siempre ha sido el niño que busca aprobación. Y yo, sinceramente, sabía que ahí había un botón. Llamé a la mamá de Julián con un tono de preocupación cuidadosamente construido, porque hay que saber hablarle a las señoras que aman el drama moral. Le dije que su hijo tenía problemas de ira, que estaba actuando impulsivo, que estaba destruyendo cosas, que yo temía por su estabilidad emocional. No mentí del todo, porque rastrearte, gritarte y expulsarte no es precisamente conducta equilibrada. También le dije que Óscar era un terapeuta holístico que no cobra, porque necesitaba darle un marco que sonara menos escandaloso que motel con amigo. Si lo presentas como terapia, las señoras se confunden lo suficiente para no atacar de inmediato. Yo buscaba que ella lo regañara, que lo aterrizara, que lo obligara a hablar conmigo como adulto. Al principio, la señora sonaba incómoda, como si no supiera si consolarme o juzgarme, y ese espacio de duda era mi oportunidad. Yo le hablé de nuestra relación, de los 3 años, de cómo Julián estaba perdiendo la cabeza, de cómo era injusto que me tratara como criminal por un evento que, en realidad, no fue lo que él cree. Le dije que yo quería soluciones, no guerra, y que su hijo estaba eligiendo la vía más destructiva. Ella me escuchaba con silencios largos, esos silencios donde sabes que la persona está formando un juicio. Yo insistí en que Julián estaba siendo radical y que su reacción era desproporcionada, porque una madre odia sentir que su hijo está actuando mal, aunque le duela aceptarlo. Yo sentí que, por un segundo, la conversación se me estaba inclinando a favor. El problema con depender de terceros es que siempre hay alguien dispuesto a venderte si le conviene. Óscar, que hasta ese momento yo creía que estaba conmigo en la misión de salvar mi relación, se puso nervioso. Él no soporta la confrontación real, le gusta la idea de ser guía, pero no le gusta pagar el precio cuando la escena se vuelve fea. Yo lo noté raro, más distante, como si de pronto quisiera desaparecer del mapa. Y ahí entendí que Óscar estaba pensando primero en su pellejo y luego en mi vida. Hay amistades que son lugar seguro mientras no te complican la reputación, y cuando te complican, se vuelven humo. Yo no supe lo que Óscar hizo hasta que mi teléfono empezó a explotar con mensajes de pánico. La mamá de Julián me bloqueó de golpe, sin explicación, sin despedida, como si yo hubiera pasado de pobrecita a enemiga. Me pareció violento, porque yo estaba intentando hablar con respeto, pero el bloqueo es una forma de castigo pasivo. Yo intenté llamar desde otro número y nada, intenté escribir y nada, como si de pronto yo fuera una amenaza que hay que silenciar. Eso me encendió una alarma, alguien le había dicho algo. Y en mi vida, cuando la gente cambia de actitud así de rápido, es porque alguien soltó una bomba. La bomba llegó en forma de vídeo, y lo supe antes de verlo porque el cuerpo reconoce la traición antes que la mente. Óscar le envió a Julián un vídeo de nosotros dos en la cama del motel, y sí, solo decirlo me da ganas de romper cosas. En el vídeo se ve una escena que, sacada de contexto, parece exactamente lo que Julián quería creer. Y lo peor no es solo el vídeo, lo peor es lo que se escucha de mi boca, porque yo, en ese momento, dije una frase que ahora me persigue. Se me escucha diciendo que no importa que no funcione, que lo que cuenta es que Julián nunca se enterará, y esa frase, así sola, es dinamita. Yo la dije en un estado emocional extraño, medio broma, medio desesperación, pero en manos de alguien rencoroso se vuelve confesión perfecta. Cuando Julián recibió eso, yo sentí que la tierra se me movía, porque cualquier argumento se vuelve humo frente a un clip. Yo intenté explicarle a Óscar qué diablos hizo,
y él me respondió con evasivas, como si se justificara diciendo que estaba protegiéndose. Me dijo que Julián le estaba escribiendo, que lo estaba acusando, que él no quería problemas, que necesitaba aclarar. Aclarar, según Óscar, era entregarme como sacrificio para que él quede limpio. Ese acto me dolió más que perder la casa, porque una cosa es que tu pareja te odie y otra cosa es que tu mejor amigo te venda. Yo lo miré con una frialdad nueva, porque en ese momento dejó de ser lugar seguro y se volvió riesgo. Intenté contactar a Julián para decirle que ese vídeo estaba manipulado por el contexto, que una frase suelta no define toda la intención, que el humor existe aunque el mundo no quiera entenderlo. Julián me respondió una sola vez, con un mensaje corto y venenoso, diciendo que ya no necesitaba rastrearme para conocerme, que yo me delataba sola. Ese tipo de frase es la que él va a repetir frente a cualquiera para quedar como el hombre digno. Yo intenté defenderme, pero cuando alguien tiene un vídeo, siente que tiene la verdad absoluta, y ya no escucha. Julián se volvió más peligroso con esa evidencia, porque ahora podía construir un relato impecable donde yo soy la mentirosa y él el héroe traicionado. Y la gente ama ese cuento porque les ahorra pensar. Lo que me enloquecía era la hipocresía. Julián me había acusado de traición cuando, en realidad, él llevaba una semana castigándome con acciones calculadas. Cambiar la chapa, regalar mis zapatos, aislarme, es violencia simbólica, pero como no deja marcas visibles, la gente lo llama poner límites. Yo sentía que estaba luchando contra una moral de fachada, esa que se indigna por una cama pero aplaude la crueldad elegante. Además, el vídeo no probaba lo que él quería probar, probaba una conversación íntima con frases sueltas que cualquiera puede decir en un momento raro. Pero claro, eso no vende tanto como el titular de «Novia infiel en motel». Y Julián estaba haciendo campaña con mi vida. La consecuencia inmediata fue que me quedé sin casa, sin zapatos, sin suegra y con una supuesta prueba que Julián podía mostrar cuando quisiera. Yo empecé a sentir que esto ya no era una ruptura, era una guerra de reputación donde él tenía más herramientas porque él sabe actuar como víctima. Y lo peor es que Óscar, al quemarse conmigo, intentaría limpiarse aún más, quizá contando más cosas, quizá entregando más material. Mi miedo real ya no era perder a Julián, era que me destruyeran socialmente con clips, frases y moralidad reciclada. Porque si una semana bastó para que Julián me quite el techo y me robe mis lujos, ¿qué no hará con más tiempo y más rabia? Yo terminé esa semana con una certeza incómoda. Esto apenas se está calentando, y la siguiente humillación podría ser todavía más pública. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, lo de donar tus zapatos a la iglesia es una venganza de telenovela, pero lo más patético es que intentas pintarte como víctima mientras tú, mejor amigo, le manda a Julián un vídeo de ustedes en la cama. Y en ese vídeo tú dices literalmente que lo importante es que Julián no se entere. ¿Qué parte de eso es terapia holística, Victoria? Te salió mal la jugada y ahora lloras porque te bloquearon. Respuesta de la OP. Patético es disfrutar la crueldad ajena como si fuera justicia, porque eso te hace sentir correcto por 5 minutos. Lo de los zapatos fue un abuso disfrazado de moral, y si tú lo aplaudes, es porque te encanta ver a una mujer castigada con simbología religiosa. Y el vídeo no define mi intención completa, define el recorte que le conviene a Julián y a Óscar para salvarse. Yo intenté hablar con su mamá porque alguien tenía que frenar la locura, pero claro, a ustedes les parece mejor el linchamiento que la conversación. Que me bloqueen no prueba que yo mienta, prueba que prefieren el chisme fácil antes que la verdad incómoda. Usuario anónimo 2 dice, Óscar no te traicionó, se protegió de tu caos. Porque tú lo metiste en un motel, lo desnudaste, y encima lo humillas con lo de, no funcionó. Y después llamas a la mamá de Julián para decir que su hijo tiene ira, cuando el tipo te encontró desnuda con tu amigo. Julián cambiando la chapa no es violencia, es sentido común. Si yo fuera él, también te saco y te dejo con tus terapias en la acera. Respuesta de la OP, qué interesante como, protegerse, siempre significa tirar a la mujer debajo del bus y luego llamarlo madurez. Óscar se vendió porque le dio miedo quedar como villano, y eligió ser cobarde antes que leal, y eso sí es una decisión. Y lo de la mamá no fue manipulación, fue buscar un adulto real que le hable a Julián cuando él se convirtió en juez histérico. Cambiar la chapa y regalar mis cosas no es sentido común, es castigo, pero claro, tú lo llamas sentido común porque te emociona la idea de expulsar sin diálogo. Si tu forma de amar es sacar a alguien de su casa y aplaudirlo, mejor quédate soltero, así no lastimas a nadie con tu sentido común de piedra. Actualización 2. Han pasado 3 semanas desde la última actualización y yo todavía siento que Julián no terminó conmigo. Julián montó una exhibición. No le bastó con sacarme de la casa y regalar mis zapatos como si estuviera purificando un templo, necesitó seguir empujando la humillación hasta que yo desaparezca. La gente cree que el que grita es el loco, pero el más peligroso siempre es el que sonríe mientras te destruye con calma. Yo he pasado estas semanas viviendo entre casas prestadas,
durmiendo con esa sensación de no pertenecer a ningún lado, mientras Julián se acomoda como si mi ausencia fuera una mejora estética. Y sí, lo digo así porque a él le importan muchísimo las apariencias, solo que ahora se disfraza de víctima. Yo intenté resistir con dignidad, de verdad, intenté no buscarlo, no escribirle, no darle material. Pero mi vida estaba hecha pedazos y él parecía estar disfrutando de verlos desde lejos. Además, el vídeo que Oscar le mandó lo convirtió en un juez con pruebas, y la gente alrededor se tragó el relato entero. Yo me enteraba por terceros de lo que Julián decía, de cómo contaba la historia, de cómo todos asentían como si la moral tuviera un solo punto de vista. Me hervía la sangre porque nadie preguntaba por qué me rastreó, por qué me expulsó, por qué regaló mis cosas. Todo quedaba invisible porque encontró un vídeo y ya, como si una frase recortada te quitara el derecho a ser persona. Yo estaba viviendo una condena social por un evento que ni siquiera fue lo que ellos creen. En ese clima, me llegó el dato que me terminó de descolocar. Julián estaba saliendo con una boxeadora profesional. No con una chica normal, no con alguien que simplemente siguiera, sino con una boxeadora, y todo el mundo lo contaba con entusiasmo, como si fuera un giro perfecto del destino. Decían que se veían felices, que ella era fuerte, que ella sí sabía lo que era la lealtad, como si la lealtad se midiera por músculo. Yo lo escuché y sentí una mezcla rara de rabia y burla, porque es tan típico de Julián buscar una pareja que funcione como símbolo. Yo era la mujer, bonita y elegante, ahora quería la mujer, fuerte y disciplinada, como si estuviera coleccionando arquetipos para compensar su inseguridad. Y la gente lo celebraba porque ama que la víctima se reponga, con alguien que parezca una venganza. Ese detalle me prendió una chispa peligrosa. Si Julián ya estaba construyendo una nueva narrativa con una mujer nueva, yo tenía que intervenir antes de que esa narrativa quedara sellada. No por celos románticos, porque honestamente, después de todo lo que hizo, mi amor está lleno de grietas, sino por justicia simbólica. Yo no iba a permitir que él se presentara como el santo que fue traicionado y ahora encontró a alguien mejor, sin que alguien escuche lo que realmente pasó. La boxeadora no podía creer que Julián era un pobre hombre inocente sin saber cómo actúa cuando siente poder. Yo sentía que era mi deber advertirle, porque si no lo hacía, ella también sería víctima de su moral punitiva tarde o temprano. Y sí, suena dramático, pero a veces una tiene que salvar a otras mujeres de hombres que se creen perfectos. Así que investigué dónde entrenaba, porque yo no soy pasiva. Encontré el gimnasio y me preparé como si fuera a una reunión importante, con el corazón golpeándome, pero con la frente en alto. Yo no iba a ir a pelear, iba a explicar, a poner contexto, a presentar hechos. Me repetí que iba a hablar calmada, que no iba a caer en provocaciones, que iba a sonar razonable, madura. Me vestí bien, no para impresionar, sino para que nadie pueda decir que soy una descontrolada. Porque yo ya sabía que cualquier cosa que haga se interpreta como locura, así que tenía que ser impecable. Si el mundo juega a ensuciarte, tú juegas a verte perfecta. Cuando entré al gimnasio, el olor a sudor, a metal y a esfuerzo me golpeó, y sentí que estaba entrando a un territorio que no me pertenecía. Había gente entrenando, gente golpeando sacos, gente que no vive de chismes sino de disciplina física. Me dio un poco de vergüenza pensar que yo venía con un conflicto emocional a ese lugar, pero me sostuve. Pregunté por ella con una voz controlada, casi profesional, como si yo fuera una visita formal. Alguien me señaló hacia el fondo, y ahí la vi, fuerte, concentrada, con una presencia que llenaba el espacio. Yo pensé que esa fuerza podía traducirse en sensatez, que una mujer así escucharía antes de juzgar. Me acerqué con cuidado y le dije que necesitaba hablarle un minuto, que era importante y que no quería interrumpir su entrenamiento. Ella me miró con esa expresión de persona que está acostumbrada a que la gente le pida cosas, pero no necesariamente acostumbrada a que le pidan emociones. Le expliqué quién era yo, que fui pareja de Julián, que había cosas que ella debía saber antes de involucrarse más. Intenté mantenerlo corto, porque yo no quería sonar como una ex loca. Le dije que Julián era un hombre que no perdona ni las terapias de vulnerabilidad, que su reacción ante cualquier cosa que no controle es castigo, que él se cree juez. La boxeadora me miraba como si estuviera midiendo si yo era amenaza o molestia, y yo todavía tenía fe en que me iba a escuchar. El problema es que la gente no escucha cuando ya le dieron una narrativa bonita. Ella ya estaba feliz con Julián, ya tenía su versión donde él es el hombre leal que fue traicionado por una novia rara. Yo lo vi en sus ojos, no estaba evaluando la información, estaba decidiendo si yo merecía ser expulsada. Le dije que él cambió la chapa, que regaló mis cosas, que me humilló, que usó moralidad para castigar. Ella levantó una ceja como si eso le pareciera lógico, como si el castigo fuera prueba de carácter. Eso me enfureció, porque, ¿desde cuándo la crueldad es virtud? Yo empecé a hablar más rápido, intentando que entendiera la magnitud, que no se quedara solo con la palabra motel. Y en esa insistencia, yo sé que soné intensa,
pero la intensidad es inevitable cuando sientes que nadie quiere escuchar la verdad. En ese momento, vi a Julián al fondo del gimnasio, y mi estómago se apretó porque él estaba ahí, observando. No vino a acercarse a conversar como adulto, vino a ver el espectáculo, como quien espera que el animal muerda. Yo lo miré y él sonrió, una sonrisa pequeña, casi divertida, como si yo fuera una escena planeada. Esa sonrisa me hizo perder un poco la paciencia, porque la gente que se ríe mientras te destruye merece ser confrontada. Yo le dije a la boxeadora que Julián no era el santo que vendía, que él disfruta castigar y luego hacerse el correcto. Y ella, en vez de dudar, se acercó a mí con una calma peligrosa, como quien ya decidió. No hubo discusión larga, no hubo debate, no hubo esa escena donde alguien te dice, entiendo tu punto. Hubo acción. Ella me tomó, literalmente, como si yo fuera una bolsa ligera, y me cargó sin esfuerzo. Yo sentí una mezcla absurda de incredulidad y humillación, porque nadie espera que su vida se convierta en un levantamiento olímpico. Intenté resistirme, decirle que me suelte, que esto era agresión, que yo solo quería hablar. Pero ella no estaba escuchando, estaba ejecutando. Me sacó del gimnasio cargada como un saco de papas, y la gente se abrió para mirar, como siempre, como si el dolor ajeno fuera un deporte. Yo veía caras, teléfonos, sonrisas, y sentí que el mundo me reducía otra vez a espectáculo. Cuando me dejó en la acera, fue como si me arrojaran a la realidad con un golpe seco. Yo quedé sentada, con la ropa acomodándose, el orgullo roto y la rabia a punto de reventar. Quise levantarme y volver a entrar a gritar, pero vi a Julián sacando el teléfono para grabar. Él se reía, y se reía con ganas, como si por fin hubiera conseguido la escena perfecta donde yo soy ridícula y él es vencedor. Lo escuché decir, mientras grababa, que por fin había encontrado a alguien con fuerza y lealtad, y esa frase me atravesó. Porque no era solo una burla, era una sentencia pública. Yo era lo opuesto, yo era la débil y la desleal, y él estaba mostrando su nueva solución al mundo. Me convertí en un before and after humano. Yo me levanté con la cara caliente y la garganta apretada, y lo único que quería era arrancarle el teléfono de las manos. Pero sabía que si hacía eso, perdía el poco control que me quedaba. Julián quería que yo explotara, quería el clip, quería el momento donde yo confirmo la narrativa de loca. Y por un segundo, me odié por haber ido, porque le di exactamente lo que él buscaba, una escena más. La consecuencia inesperada de ir a advertir a la boxeadora fue que terminé validando el show donde ella era la heroína que lo protege de mí. Me convertí en la prueba física de que Julián superó el drama. Y él estaba feliz, porque su historia ahora tenía imágenes, no solo palabras. Volví a casa de mi mamá con la ropa oliendo a calle y la dignidad raspada. Ella ni siquiera me preguntó si estaba bien, solo me miró con esa cara de otra vez, como si yo fuera un incendio que no se apaga. Yo le conté lo mínimo, porque no tenía fuerzas para el sermón. Me metí al cuarto y lloré, pero lloré de rabia, no de culpa, porque me parecía injusto que la gente aplauda a Julián por humillarme. Me parecía injusto que él pueda grabar y reírse y quedar como el hombre leal mientras a mí me convierten en meme. Y me daba miedo, un miedo real, porque si ya me humilló 2 veces en público, la tercera puede ser peor. La consecuencia inmediata de esta actualización es que Julián ahora tiene un nuevo vídeo para alimentar su narrativa, y la boxeadora quedó como su guardia personal frente a mí. Mi nueva amenaza es evidente y peligrosa. Él ya no solo me expulsó de su casa, ahora me expulsó de cualquier espacio social donde él exista, y lo hace con aplauso. Si yo intento hablar, me cargan. Si yo intento defenderme, me graban. Y lo peor es que Oscar, viendo todo esto, seguro seguirá usando mi caída para salvarse, porque cuando una historia se vuelve pública, todos quieren quedar del lado que no se hunde. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, fuiste al gimnasio de la nueva novia, explicarle, y te sorprende que te saquen cargada. Eso no es advertencia, eso es acoso disfrazado de buenas intenciones. Julián te encontró desnuda con tu amigo en un motel y tú todavía hablas de moralidad punitiva como si él fuera el malo. Y lo mejor es que la boxeadora te trató como a un saco, porque así es como actúa alguien que no compra tu cuento. Respuesta de la OP, me fascina cómo llamas acoso a una conversación y llamas, sentido común, a que un hombre te rastree, te expulse de tu casa y regale tus cosas. La doble moral les sale natural. Yo fui a hablar, no fui a atacar, pero claro, a ustedes les conviene pintar cualquier intento de contexto como locura para no admitir que Julián disfruta castigar. Que ella me cargue no prueba que yo sea culpable, prueba que ellos funcionan con fuerza, no con argumentos. Y si tú aplaudes que te humillen físicamente por intentar hablar, entonces tu brújula moral está en el basurero. Usuario anónimo 2 dice, lo más poético es que tú misma elegiste el escenario perfecto para que te graben otra vez. Tú dices que Julián busca clips, pero eres tú la que los fabrica con tus terapias, tus llamadas a la mamá y ahora tu visita al gimnasio.
Y encima sigues humillando a Óscar con lo de que no funcionó, cuando al final el que quedó como cobarde no fue él, fuiste tú, sentada en la acera mientras Julián se reía. Respuesta de la OP. Poético es un eufemismo elegante para decir, me da gusto verte caer. Yo no fabrico clips, yo intento hablar en un mundo donde todo se convierte en contenido porque a la gente le encanta el morbo. Julián grabó porque quería grabar, no porque yo se lo pedí, y si no era ese momento, iba a ser otro. Y lo de Óscar no es humillación, es realidad. Ustedes quieren convertir un dato en insulto porque les conviene desviar la conversación. Yo quedé en la acera porque me sacaron a la fuerza, no porque yo sea cobarde, pero claro, es más fácil burlarse que reconocer que hay personas que disfrutan destruirte con aplauso de fondo. Actualización 3. Han pasado 2 años desde la última actualización y, aunque el tiempo se supone que cura, en mi caso el tiempo solo cambió el tipo de dolor. Julián siguió con su vida como si yo hubiera sido un mal hábito que se deja con disciplina, y eso es lo más ofensivo, la facilidad. Se casó, tuvo gemelos y vive en la casa que diseñamos juntos, esa casa que una vez soñamos con detalles, colores, muebles, planes. Yo veo fotos por ahí, porque el mundo ama mostrarte lo que perdiste, y siento una mezcla de rabia y vacío. No porque yo quiera volver con él, sino porque me parece injusto que él se quede con el futuro que construimos mientras yo me quedo con el chiste. Él se llevó la casa y yo me llevé la etiqueta. Yo ahora vivo en un estudio húmedo, de esos donde el techo parece llorar cuando llueve y las paredes guardan olor a encierro. Trabajo vendiendo seguros de vida, y sí, es irónico porque paso el día prometiéndole tranquilidad a gente que no vive en caos. Yo les hablo de protección, de futuro, de planes, como si yo fuera una experta en estabilidad. A veces me miro en el espejo del baño del trabajo y me da risa amarga, porque mi vida real es lo opuesto a lo que vendo. Pero la vida es así, te obliga a actuar incluso cuando por dentro estás rota. Yo aprendí a sonreír profesionalmente, porque si no, me muero de vergüenza. Esa sonrisa es mi armadura nueva. Óscar, por supuesto, no desapareció, al contrario, encontró una manera genial de reciclar el desastre. Se volvió activista de la salud masculina, y cuando escuché eso por primera vez casi me atraganto. Él usa nuestra historia, sin mi nombre, pero todos saben que soy yo, para explicar cómo el estrés de la infidelidad afecta el rendimiento. O sea, convirtió el momento más humillante de mi vida en una charla educativa con tono de conferencia. La gente lo aplaude, lo invitan, lo citan, le dicen que es valiente por hablar de un tema tabú. Y a mí me dejan como el monstruo invisible detrás de su mensaje inspirador. Es una jugada brillante, y lo odio por eso, porque yo también sé reconocer cuando alguien gana un relato. Óscar no tuvo lealtad, pero tuvo marketing. Lo que me mata es que él se presenta como si fuera víctima del estrés, como si él hubiera sufrido por mi situación, cuando el que sufrió por el rendimiento fue él, y eso lo convierte automáticamente en el centro de la conversación. Nadie pregunta por mi humillación, nadie pregunta por cómo se sintió ser expulsada, grabada, ridiculizada, nadie. La historia se volvió sobre el estrés masculino y su impacto, como si mi papel fuera solo disparador de una causa social. A veces siento que mi vida fue absorbida por discursos ajenos. Y sí, se supone que yo debería estar feliz de que algo bueno salga del caos, pero me cuesta aplaudir cuando yo fui el costo. El karma, si existe, no llegó en forma de justicia bonita, llegó en forma de ansiedad. Ahora, cada vez que salgo con alguien, me da un ataque de pánico de que no funcione, y lo peor es que ese miedo se vuelve profecía. Yo he estado en citas donde todo va bien y de pronto mi mente se llena de imágenes. El motel, el vídeo, la palabra lealtad, la risa de Julián grabando. Y entonces mi cuerpo se tensa, mi respiración cambia, y yo me siento observada incluso cuando estoy sola con un hombre nuevo. A veces me invento excusas para ir al baño solo para mirarme al espejo y decirme que estoy bien. Pero no siempre estoy bien, y eso se nota. Los hombres, además, no son tontos, sienten cuando una mujer carga un fantasma. Me hacen preguntas indirectas, quieren saber por qué terminé mi relación anterior, y yo intento contarlo de una manera que no suene como escándalo. Pero siempre hay un segundo de silencio raro cuando digo motel, o me rastreó, o se hizo un vídeo, y ahí se les apaga algo. Algunos fingen que no pasa nada, pero luego se vuelven fríos, se vuelven distantes, como si temieran convertirse en el siguiente episodio. Otros directamente pierden el interés antes de entrar a cualquier habitación, y eso me da una rabia infantil porque no es justo pagar eternamente por un evento mal interpretado. Yo siento que mi historia me persigue y se presenta antes que yo. A veces pienso que mi reputación quedó manchada de una forma más profunda que el chisme, porque el chisme se olvida, pero los relatos virales no se olvidan. Hay gente que no me ve desde hace años y todavía me llama, la del motel, como si yo fuera un personaje fijo. He tenido que cambiar de círculos, de rutas, de lugares, como si mi vida fuera un mapa de zonas prohibidas. Y todo esto mientras Julián vive su vida de esposo perfecto, con gemelos, en la casa que diseñamos.
Él tiene estabilidad y yo tengo ansiedad. Él tiene familia y yo tengo citas que se derrumban por mi pasado. Esa es la injusticia que me quema. Lo más irónico es que, cuando tengo un buen día, cuando vendo un seguro, cuando me siento bonita, cuando por fin me río de verdad, aparece un recordatorio. Veo una publicación de Óscar hablando de rendimiento y estrés, o veo una foto de Julián con sus hijos, o me llega un rumor de que la boxeadora abrió su propio gimnasio con él. Y yo siento que mi vida está atada a ellos aunque yo no quiera. No puedo cortar el hilo porque el hilo es público, y lo público se mete en todo. Hay días en que deseo tener la capacidad de ser fría como Julián, de pasar páginas sin mirar atrás, pero yo no soy así. Yo siento demasiado, incluso cuando no quiero. Con los años también he entendido algo doloroso. Yo me aferré a justificarme porque necesitaba creer que mi intención me salvaba. Yo quería que el mundo entendiera que no era una infiel clásica, que era una mujer buscando una forma rara de honestidad. Pero el mundo no premia intenciones, premia narrativas simples. Y la narrativa simple fue: novia en motel con amigo, novio humillado, novio se rehace con mujer fuerte, fin. La gente no quiere saber que Julián me rastreó y me castigó con crueldad elegante, porque eso complica el cuento. Prefieren el cuento donde él es héroe y yo villana. Y cuando el mundo elige un cuento, te obliga a vivir dentro de él. Hoy, 2 años después, la historia se cerró para ellos, pero para mí se quedó como un tic. Julián ya no me busca, Óscar ya no me defiende, y yo ya no tengo nada que rescatar de esa vida. Lo único que me queda es aprender a salir con alguien sin sentir que me están evaluando por el rendimiento de otro. La consecuencia inmediata de este presente es que mi ansiedad ya no es solo emocional, es física, y me está saboteando relaciones antes de que existan. Y la amenaza final es que, si no logro soltar el miedo, voy a quedarme sola no por falta de amor, sino por el pánico a que no funcione y el mundo vuelva a reírse. Y eso sí sería el peor castigo, que la vergüenza ajena me robe el futuro para siempre. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: el karma te está cobrando con intereses, Victoria. Te obsesionaste con que no fue pecado completo, porque no funcionó, y ahora vives con pánico de que no funcione con nadie. Julián se casó, tuvo gemelos y vive en la casa que diseñaron porque él sí pasó página, y tú sigues atrapada en el motel. Y lo de Óscar como activista de salud masculina es un chiste perfecto, hasta tu humillación se volvió contenido educativo. Respuesta de la OP: qué fácil usar karma como palabra bonita para celebrar que alguien sufre. Yo no estoy atrapada en el motel por gusto, estoy atrapada porque ellos lo convirtieron en narrativa pública y la gente se alimenta de repetirla. Julián no pasó página por madurez, pasó página porque le convenía, se llevó la casa, la imagen y el aplauso, y eso facilita cualquier duelo. Y lo de Óscar no es chiste, es oportunismo, pero claro, tú lo llamas perfecto porque te fascina que mi dolor sea material para discursos ajenos. Si eso te da satisfacción, revisa tus valores antes de dar lecciones. Usuario anónimo 2 dice: me encanta que digas que vendes seguros, prometiendo tranquilidad, cuando tú eres literalmente el ejemplo de no tener tranquilidad por tus propias decisiones. Nadie te obligó a ir a un motel, nadie te obligó a desnudarte, nadie te obligó a justificarte con el amiguito de Óscar. Y ahora culpas al público y a las narrativas simples, cuando la narrativa simple existe porque tú la escribiste. Respuesta de la OP: nadie me obligó, cierto, pero tampoco nadie me dijo que por buscar un espacio de honestidad me iban a convertir en trofeo de humillación pública, y esa parte a ti te encanta ignorarla. Ustedes aman decir, tus decisiones, como si el castigo fuera proporcional y como si la crueldad fuera una consecuencia natural y no una elección humana. La narrativa simple no existe porque yo la escribí, existe porque ustedes la consumen como si fuera comida rápida emocional. Y sí, vendo tranquilidad porque sé lo que cuesta no tenerla, pero claro, tú prefieres burlarte de eso porque te hace sentir superior por un rato. Felicidades, tu superioridad dura lo mismo que un comentario en internet.